Hola, buenas noches, bienvenidos. Como siempre, saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Soy Gladys Rodríguez y comenzamos con una noticia que afecta a las comunidades latinas en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia puso fin al criterio que había regido desde 1978, que establecía el derecho de las universidades a considerar la raza como un factor en el proceso de admisión, aunque de forma limitada. De esta manera, el máximo tribunal acabó este jueves con la acción positiva por temas raciales en las universidades que beneficiaba a las personas afroamericanas e hispanas. La opinión fue escrita por el presidente de la Corte, el juez John Roberts, y apoyada por los 5 magistrados conservadores, mientras que las 3 juezas progresistas se opusieron. En concreto, los jueces consideran que el proceso de admisiones de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, 2 de las instituciones más longevas del país, violan la 14ª enmienda de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley y discrimina a las personas blancas y asiáticas. La discriminación positiva, como se le conoce a estas acciones en favor de grupos que históricamente han sido excluidos, cobró especial importancia en Estados Unidos durante el movimiento de defensa de los derechos civiles de los afroamericanos y el fin de la segregación racial en las escuelas en la década de 1950. La jueza Sonia Sotomayor escribió en su opinión de disentimiento de esta sentencia que la decisión de la mayoría de los magistrados, y la citamos, revierte décadas de precedentes y de importante progreso, y que la igualdad de oportunidades en la educación es un requisito previo para conseguir la igualdad racial en nuestra nación. La decisión de los jueces conservadores fue celebrada por el expresidente Donald Trump, quien aseguró que es un gran día para Estados Unidos, pues a su juicio todo volverá a ser basado en el mérito. Por su parte, la ex primera dama Michelle Obama dijo que su corazón se rompe al pensar en los jóvenes afroamericanos o latinos que ahora sienten incertidumbre sobre su futuro, y recordó que la discriminación positiva por raza no es el único mecanismo de admisión especial en las universidades, sino también hay otros que favorecen, por ejemplo, a hijos de egresados, y estos no son cuestionados. ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión, en particular para los jóvenes latinos que aspiran a entrar en una universidad de Estados Unidos? Lo vamos a conversar con la profesora María Puerta Riera, quien es docente de Ciencias Políticas en Valencia College. ¿Cómo está? Bienvenida, profesora, nuevamente. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. A usted, gracias por estar estos minutos para entender bien, bueno, esta medida, el alcance de esta medida, porque para empezar me gustaría que explicáramos qué significa, por ejemplo, esta discriminación positiva, cómo funcionaba. Bueno, fíjense que eso es importante saberlo porque uno de los, quizás de los malos entendidos que hay con respecto a esta política es que pareciera que las personas simplemente por ser de raza afroamericana o por ser hispanos, que en realidad no es un asunto racial, sino más bien étnico en el caso de los hispanos, es que ellos tienen automáticamente, ¿no? Que simplemente por la cuestión racial pueden obtener una plaza o un cupo en una universidad. Esto no es así. Igual tienen que cumplir con todos los requisitos. En algunos casos, las universidades piden, por ejemplo, las pruebas estandarizadas, los resultados de las pruebas estandarizadas, el GPA, piden que sí ensayos. Hay casos donde, por ejemplo, es importante que el estudiante, el aspirante, ingresar a la universidad practique algún deporte, alguna disciplina, no sé, extracurricular, música, etcétera. Entonces, cada universidad tiene unos criterios y lo que hace el Affirmative Action, que es una medida de discriminación positiva, es quizás nivelar el terreno en términos de las desventajas estructurales que tienen algunos estudiantes, sobre todo de estos sectores minoritarios. Por ejemplo, todos sabemos, los que estamos aquí en Estados Unidos, sabemos lo mucho que influye, el impacto que tiene donde vivimos con respecto a la calidad de la educación que reciben los niños. Mm. Yo, por ejemplo, trabajé como maestra de 7º grado, ese fue mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, y yo trabajé en una escuela donde los niños estaban, todos, la mayoría de los niños estaban alrededor del 90% por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esos son unos niños cuyas notas van a ser generalmente mucho más deficientes, tienen menos recursos, menos capacidades, sus padres no pueden pagar tutores. En fin, esos niños tienen un futuro que de no corregirse, pues los va a sacar, los va a excluir del sistema educativo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ese futuro desde el punto de vista educativo está determinado por dónde viven, a qué grupo racial, étnico pertenecen, cuál es la calidad de vida de esos niños.
Y eso si lo llevamos hacia, digamos, bachillerato, pues entonces eso va a determinar dónde ellos, si es que pueden, aspirar a ir a un college, es decir, a continuar su educación universitaria, a dónde van a ir, cuál va a ser esa institución que los va a recibir. Porque eso no es que aquí todo el mundo tiene asegurado su ingreso Sí, a la acceso. educación superior. Exactamente. Claro, no está garantizado, pero en definitiva, por ejemplo, ¿qué permite o qué permitía, porque ya es pasado, y ha habido reacciones obviamente sobre lo que puede ser o puede significar para las comunidades afrodescendientes y también las afroamericanas Sí. y los latinos, pero igual hasta este momento, ¿qué implicaba, qué les daba a estas comunidades de ventaja? Bueno, bueno, la ventaja en realidad era simplemente, bueno, en teoría, porque tampoco era completamente, Así, es decir, no se daba en su totalidad, pero era como nivelar el terreno para disminuir las inequidades que hay. Por ejemplo, un muchacho que va a una escuela que no sea muy buena, que a lo mejor sus notas, el GPA no es muy bueno, pero entonces puede hacer un buen ensayo, las recomendaciones, porque eso también va a depender de un conjunto de factores, porque no es que ellos no van a reunir los mismos méritos que reúnen los otros, tienen todos que reunir los mismos méritos, pero en el caso de los que son parte de la minoría, se agrega ese criterio. Y si son descendientes, si son hispanos, si son es afroamericanos, como si una son consideración dentro latinos. del grupo que está obviamente solicitando cupo, que es numeroso. Me imagino que dentro de lo que son las proporciones también darle un peso específico a esas Una comunidades, cuota, una una cuota. cuota, Entonces necesitamos para nativos claro. americanos, necesitamos para gente. Entonces, claro, esa es la ayuda, pero no es que se va a obviar el requisito, digamos, formal, educativo, académico, no, porque eso no tiene sentido. Claro, claro, pero Ahora, entonces partiendo de eso, a ver, para entender mejor, debieron entonces, por ejemplo, también eliminar dentro de ese principio de igualdad, debieron eliminar las consideraciones a hijos de egresados, ¿no? No es lo mismo, e incluir a los correcto. asiáticos, por ejemplo. Claro, porque es que de ahí viene la demanda de los grupos que promovieron, porque fueron dos. Ellos alegan la exclusión porque ellos fueron aparentemente no solamente ignorados, sino que digamos, el baremo como que jugaba en contra de ellos. Porque también hay un problema, en este caso, no específicamente, pero digamos, el tema de las calificaciones. En el caso de los estudiantes asiáticos, quizás no era tanto el tema de la calificación o, digamos, el GPA o la prueba estandarizada. Ahí entraron otros factores. Entonces, por eso es que ellos alegan en el caso de Harvard, específicamente alegan que los requisitos y las condiciones estaban prácticamente hechas como para perjudicarlos a ellos. Mm, Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, en mi experiencia, yo doy clase en un college que es fundamentalmente para minorías, porque la mayoría son o hispanos, hay afroamericanos y por supuesto hay blancos, hay de todo. Tenemos estudiantes internacionales del Medio Oriente, es decir, es es variado, diverso. multicultural, Pero nosotros racial. no tenemos desde hace tiempo, no tenemos esa política fue prohibida. Pero si ustedes revisan las estadísticas, hay una sobrerepresentación y ha habido una disminución de la presencia de grupos minoritarios en los estados en general. No hablo de Florida. Hoy vi un gráfico que habla por sí mismo. Hay una baja, digamos, no muy pronunciada, pero sí existe de participación de grupos minoritarios, o sea, de ingreso, el cupo, se ve Ajá. que no es del todo muy positivo. Claro, ¿y eso a qué lo atribuyen hasta ahora, profesora? No, bueno, yo me imagino que esa es precisamente la discusión. Tienen que haber formas que quizás no sea expresamente la raza, ¿verdad? Ese criterio, pero tienen que haber otras formas de crear oportunidades para todos los grupos, porque esta medida en ningún momento puede tomarse como que es, digamos, final. Las instituciones, como lo dice la decisión, van a tener que crear políticas. El énfasis que hace, al menos en el caso de lo que fue la decisión, es que cada institución tendrá que procurar que sean casos individuales, que se evalúen casos individuales. Entonces ahí es donde yo creo que las instituciones tienen que verdaderamente, no sé si serán todas porque estamos hablando de instituciones públicas e instituciones privadas, pero tendrá que haber un consenso para
disminuir esas brechas que hay y tratar de darle la oportunidad a todos, porque si no, entonces lo que sí se va a perder es diversidad. Y este es Claro. un país muy diverso, así no lo quieran, digamos, reconocer, es un país diverso, Lo eso que no pasa se, es eso que no se dice. ahí, a ver si voy entendiendo el asunto, sobre todo, bueno, pues ya esto no va a existir. Entonces, el criterio no debería ser simplemente las notas, pues obviamente todo lo que se pueda traer. Para mí es el requisito fundamental, el mérito del joven. Si aspira a una Harvard, una universidad como esa, por ejemplo, o alguna otra prestigiosa, sabe que debe tener pues un promedio por encima, ¿no? de lo habitual. Entonces, de ahí para abajo, no jamás en la vida, pues para mí sería una consideración a tener presente dónde vive, o si es hijo de egresado, o si es asiático, o si es latino, o si es afroamericano o blanco. Para mí creo que lo que debería ahí definitivamente pesar es cómo viene, qué mérito tiene, cuántas notas, cómo son sus notas, eso, bueno, y evaluar básicamente eso. Eso es cierto, solo que como nosotros tenemos distintos sistemas escolares, porque eso también depende inclusive de eso es local, eso es un modelo local, habrá una estructura mínima por estado, pero ahí hay diferencias en la formación, habrá niños que están mucho mejor formados, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sabemos que hay un énfasis tremendo en desarrollar la capacidad para escribir y para escribir ensayos, porque el ensayo es uno de los requisitos, uno de los elementos probatorios de la Sí. capacidad académica para poder ingresar a la universidad. Claro, Hay entiendo. Entonces niños, ahí viene en desventaja el que no está tan bien formado, que no estuvo lamentablemente en exactamente. un colegio donde le dieron todas las herramientas para desarrollar su capacidad pues al Ujú, máximo y tener también el ujú, mejor promedio, poder incluso es llegar correcto. a esos requisitos que luego piden las universidades. Entiendo, ahí hay una Así es. desventaja. Así es. Y además, recuerda que aquí también si el muchacho practica deporte, si es, no sé, practica música, en fin. Y lo que decía, si su abuelo fue alumno o si su abuelo fue el que construyó el edificio tal, eso vale, eso Mm, pesa. Y ahí hay esto tiene que verse desde el punto de vista de las inequidades iniciales, digamos, ujú. en De principio. origen, de fondo, pues claro, de lo que traes de base, que es lo que siempre se ha hecho. Exactamente. Tienes que capacitar como población, en la medida de lo posible, capacitar igual a todo el mundo y bueno, ya cada quien va a ir destacando de una u otra manera, ¿no? En el mercado de trabajo y en este caso en el mercado o en la formación universitaria. Pero eso ya viene fallando de base. Por el diseño, por el diseño. Esto es un sistema donde, bueno, no es que sean así como, ay, como ese, que vas pegando pedazos y pedazos, no es eso, sino que el diseño del sistema es para que, bueno, cada quien esté de acuerdo con sus capacidades, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué haces con aquellos que esas capacidades existen porque hay toda una transmisión? Y no me refiero solamente a los delegados sino, por ejemplo, si tú tienes un hijo y en la escuela está fallando y tú le pones un tutor, esa posibilidad no la tiene una mamá que trabaja 3 trabajos, que deja al niño, no sé, Claro. pegado a la Otra. televisión y que no lo puede ayudar a hacer las tareas porque no tiene capacidad para hacerlas. Sí, cantidad de historias tiene cada familia, ¿no? Cada grupo familiar. Pero entonces, en definitiva, luego ya de tomada esta decisión, es federal y aplica para todo el sistema Sí, nacional y entonces para ya todo. esa Sí. consideración no se va a tener. ¿Y qué puede pasar con los latinos y con los afroamericanos a partir de Bueno, ahora? hoy es una decisión que va a abarcar, digamos, el ámbito federal porque es la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, ya hay estados que tienen esa prohibición de aplicar ese criterio. Sin embargo, hoy el secretario de Educación dijo rápidamente que ellos ya venían preparándose para esta situación, ellos van a emitir una serie pues ellos no pueden ir en contra de la decisión, pero sí pueden hacer sugerencias y las universidades a la larga sabían que esto iba a pasar. Mm, Entonces, habrá políticas que buscarán de alguna manera no subsanar, porque esto es muy difícil, esto es algo estructural, pero sí debe paliar de existir alguna un manera. consenso para formular políticas que puedan ayudar a minimizar el impacto, porque de que lo va a haber, eso no se discute. Claro, gracias, profesora, por haber estado con nosotros. María Puerta Riera es profesora de Ciencias Políticas, hablando desde Orlando, Florida, y ella además da clases en el Valencia College. Muchísimas gracias por estar una vez más en este programa. Tenemos que hacer una pausa. En breve volveremos para tocar el tema de Rusia y de Ucrania.